Estamos de regreso con este espacio especial desde los estudios de BTV Noticias, La LUC en debate. Y vamos a ir de lleno al artículo 392 de la LUC, que lo voy a leer textualmente, muy breve. Se presenta como libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. Y dice lo siguiente: el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Vengo con los 4 minutos de Richard Reed. ¿Cuál podría ser el problema entonces en esta redacción, en este artículo? Primero, la LUC no vino a resolver ningún problema. La LUC vino a sancionar o a penar a los trabajadores organizados. El artículo que tú lees pone en un plano de igualdad el derecho del empleador, el derecho de los no huelguistas y el derecho de los sindicalizados. El derecho de los sindicalizados, que representa a los trabajadores en su totalidad, lo ponen al mismo nivel de aquel que entra a trabajar. La Constitución dice que declárase que la huelga es un derecho gremial, sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Este artículo hace perder efectividad a la huelga porque los pone en el mismo derecho. Como que están en un plano de igualdad, de condiciones, un trabajador con el empleador, a negociar salario mano a mano. No existe. Lo otro le da el derecho al trabajador no afiliado a que ingrese. No veo con problema, pero pongo un ejemplo. Suponemos que hay una fábrica con 100 trabajadores, 50 están sindicalizados, 50 no. Los 50 sindicalizados van a una huelga durante 30 días por el 50% de aumento salarial. Los otros 50 trabajadores, como no están sindicalizados, entran, trabajan y cobran a fin de mes. La huelga se gana el 50% de aumento salarial. ¿Lo cobran todos o lo cobran algunos? Lo cobran todos. Entonces, hay un doble premio al trabajador no sindicalizado. Le pagan los jornales porque no perdió ninguno, pero después se lleva el beneficio de los trabajadores organizados. Realmente, hay un término, ¿verdad?, de la jerga sindical. Esos son carneros. El que carnerea le pagan el sueldo y después se lleva el beneficio de los que estuvieron 30 días en huelga. Realmente, este artículo de la LUC lo pone en el parejo. Pero además, mi compañero Marcelo Abdala lo repite hasta el cansancio, compañero presidente del PCNT, cuando hay dudas, cuando hay alguna duda, la ley tiene que volcarse para el más débil. Eso tiene que ser así. Aquí no. Aquí se sanciona al trabajador organizado. Y vuelvo a repetir, se vuelve a insistir con el tema pacífico. Yo quiero, si tengo 4 minutos, le cedo 2 al diputado que me explique cuántas huelgas violentas hubieron del 85 para acá. ¿Cuántas huelgas violentas? Y lo otro, el señor diputado hablaba de la ocupación, pero acá el artículo no habla de ocupación, habla de huelga. Entonces, por lo tanto, es un artículo que no colabora, no ayuda, no mejora las relaciones laborales, sino que limita, condiciona y de alguna manera le pone traba al trabajador organizado. Entonces, porque vuelvo a repetir, se gana la huelga en esa fábrica hipotética y el aumento salarial es solamente para los huelguistas. No, también lo cobran los carneros. Por lo tanto, no genera el derecho que establece la Constitución, que es ejercicio y efectividad. Diputado Goñi. Tenemos una visión indudablemente muy diferente. Para nosotros y para la Constitución y para la Declaratoria de los Derechos Humanos, cada persona es igual en dignidad. Y ahí me apena mucho un calificativo de carnero a una persona. La dignidad de la persona hay que respetarla siempre y la libertad de la persona hay que respetarla siempre. Y la Constitución de la República, en su artículo 7, es el artículo madre de los derechos, primer artículo donde establece los derechos fundamentales, los primeros, habla de la libertad y el derecho al trabajo también. Un trabajador tiene derecho a decidir si adhiere a la huelga o no adhiere a la huelga. Porque puede haber muchas razones, y supongo que Richard conocerá muchas huelgas absolutamente irracionales, pero puede tener el trabajador las razones que sea para decidir no adherir a la huelga e ingresar al establecimiento a trabajar. Ese derecho, para la Constitución de la República, para la Declaratoria de los Derechos Universales del Hombre y para la OIT, que es la autoridad en esta materia, los derechos son iguales y debe respetarse. Y cuando decimos que esta ley viene a resolver el problema es porque
durante estos últimos años, en muchas ocasiones, la huelga se hacía de tal manera que no permitía, muchas veces, ingresar a los trabajadores al establecimiento. ¿Y cuál es la mejor prueba de eso? Es que los trabajadores tenían que iniciar acciones de amparo, decenas de acciones de amparo. Los jueces decían lo que dice la Constitución. Todo trabajador tiene derecho y le permitía, había una acción judicial que le permitía al trabajador ingresar al lugar de trabajo o al empleador a ingresar al lugar de trabajo. Es decir, lo que hizo la LUC resuelve un problema. Perdóname, Rodrigo, pero ¿Sí? según interpreto yo, no Sí. puedo estar equivocado, la huelga implica no trabajar dentro del lugar de trabajo, ¿no? Sí. Cuando esto que vos estás Bueno, diciendo, dentro o fuera, bueno, no trabajar, no trabajar. pero lo que ocurre fuera del lugar de trabajo, cuando se para un piquete ahí, no estamos hablando ya de otra cosa que no es la huelga, sino que es el piquete. No, hizo bien Miguel en leer, porque la fórmula legal es impecable, además de que casi que la dictó la OIT para todo el mundo, digamos. Es respetar el derecho de trabajadores que hacen huelga. Trabajadores que no hacen huelga y quieren ingresar al establecimiento tienen el derecho constitucional y también el derecho del empleador a ingresar a su establecimiento. No es que se le ocurra a este gobierno establecer esto, no, esto ya estaba, esto estaba en la Constitución y está en toda la Declaratoria de Derechos, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Todos los tratados y las normas y sobre todo nuestra Constitución establecen ese derecho por igual. Richard podrá pensar que son diferentes. La Constitución dice que son iguales y la Constitución rige para todo el mundo igual. Eso es un Estado de Derecho democrático. La democracia dice y establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y cuando se establecen derechos, en este caso al trabajo, a la libertad de entrar a trabajar, se debe respetar. Los sindicatos no pueden quedar fuera de la ley. No están fuera de la ley. Eso sería en un sistema corporativo que no es el nuestro, por suerte, ¿no? El sistema democrático republicano de gobierno establece que el derecho que tiene un trabajador de adherir a la huelga o no adherir y entrar a trabajar es un derecho que debe respetarse sí o sí. Y el Estado, que no puede estar ausente, porque cuando el Estado mira para el costado, como pasó en los últimos años, esa violación del derecho, esa dejación del derecho lleva a los problemas. ¿Qué problemas sucedían? Se iniciaba una acción de amparo y los jueces decían, sí señor, tiene trabajador, puede ingresar. Rodrigo, cerramos. Yo le voy a preguntar, pues después si querés, porque veo que estás anotando, le puedes Sí, tranquilo. le puedes interrumpir. Rodrigo, este artículo, así redactado, ¿verdad? Habla de los huelguistas, es decir, habla de quienes están trabajando en una empresa, pero deja abierta la posibilidad de algo que, hablando en términos populares, como dijo Richard Carnero, hay otro término que es el esquirol. Esto es, una cosa es el huelguista que no va a trabajar, pero esta ley habilita a que el empresario contrate gente de afuera, llene un camión de gente que no era empleada de la fábrica y lo meta a trabajar, si lo permite. No es posible. No, ¿Cómo no es señor. posible? No va a ser posible porque la ley de tercerizaciones se ha aplicado por nuestra jurisprudencia que no permite que se contrate gente que no sea de la empresa cuando hay una huelga. Eso es lo que los jueces hoy, en el Uruguay de hoy, por suerte, porque hay una ley que así lo establece y está muy bien que así lo establece, porque ahí sí se estaría por esta vía oblicua impidiendo que la huelga tenga efectividad. Porque por esta No, vía que no yo va, digo- ningún juez va a aceptar que existiendo una huelga, y por eso a mí me cuesta entender por qué Richard ahora le perdió efectividad a todas las huelgas. Las huelgas siguen teniendo efectividad. Yo pregunto, ¿qué pasó en UPM? En UPM ahora, ¿no hubo huelga? Hubo huelga. No, Rodrigo, lo Sí. que yo te digo es que esta ley, este artículo de ley en particular, Sí. si se aplica como yo te digo, lo que está haciendo es destruyendo la organización sindical. De ninguna manera, al revés, yo creo que la fortalece. ¿Por qué? Porque la huelga va a tener efectividad si el sindicato convence a los trabajadores de que no tienen que entrar a trabajar. Pero si no los convence, si el patrón contrata un camión y te mete gente Eso no afuera, es posible, Gabriel. La jurisprudencia en Uruguay
hace bien en aplicar la ley de tercerizaciones en el sentido de que eso no se puede hacer. Es decir, ¿puede un trabajador de que está en la empresa puede ir a ocupar otro puesto? Eso se acepta. No traer trabajadores de afuera cuando hay una huelga. Por lo tanto, lo único que hace este artículo, que es tan sencillito, es armonizar los derechos. Es sencillo, es impecable, lo dictó la OIT, es incuestionable, además en sus resultados. La enorme mayoría de los sindicatos lo aceptó. Pasamos de 30 ocupaciones a 3. Richard, A ver. se sale la vaina. No, me parece muy respetuoso la postura de Rodrigo, me parece que defiende una postura al cual yo, aunque no la comparte, la tengo que respetar. No la comparto. Dudo, si se lo dijeron, yo pongo en duda de que la OIT haya redactado este artículo. Dudo. Puede haber sugerido cosas, Richard, pero dudo, lo dijo porque dudo de la redacción. en todas las recomendaciones Lo tiene otro, este texto. Cuando se habla del carnero y se junta carnero con dignidad, la apucha. La verdad que se tapa, se nubla, se oscurece la palabra dignidad. Porque dignidad puede tener un trabajador que no es afiliado, no está en la huelga y entra a trabajar, pero cuando llega el beneficio de la conquista del sindicato, no la cobra. Ahora, ¿cómo dignidad no tiene un trabajador que rompe una huelga, aunque esté, ¿no? Pero después a fin de mes va y cobra el beneficio que sus otros compañeros le dieron? Eso no es digno. Eso es ser carnero. Richard. Yo respeto, yo te escuché, yo respeto a aquellos que no entran a trabajar, no están de acuerdo con la huelga. Está lleno de eso. A ver, en cada huelga hay gente que no acompaña. Nosotros hemos tenido paros generales, que hay gente que trabaja en la administración y nunca se les dijo nada, es un derecho que tiene, ¿verdad? Ahora, cuando vos estás en una huelga y entran a laburar y cobran todo, pero después van y cobran a fin de mes el beneficio del sindicato, para mí no tienen dignidad. Con respecto a los sindicatos de la ley, por supuesto que queremos la ley. A ver, lo doy en carne propia. Tuvimos 13 años de dictadura, si queremos estar en marco democrático y de legalidad. Sin duda que respetamos la ley. ¿El Estado estuvo ausente? No, el Estado no estuvo ausente en estos tiempos. Estuvo ausente del 90 al 2005. No había consejo de salario. Entonces estábamos a la deriva, reculábamos en chancleta. Cuando vino el 2005 el gobierno del Frente, se instalaron los consejos de salario y se generó un ámbito que hay que respetar y hay que fortalecer. Vuelvo a repetir. El artículo de la ley pone en un plano de igualdad al trabajador afiliado con el trabajador no afiliado. Y yo creo que es contradictorio con la Constitución, porque la Constitución habla de la huelga, habla del derecho gremial y que reglamentará su ejercicio y efectividad. Este artículo de la LUC hace perder efectividad a los trabajadores organizados. Es mi punto de vista, sí, claro, es mi punto de vista. Entonces, por lo tanto, me parece que... Y otra cosa más... el señor diputado habla de que la ley de tercerizaciones, pero acá yo no estoy hablando de tercerizaciones, ¿eh? Yo estoy hablando que hay una huelga, la mitad de los trabajadores están en, y el empleador, como tiene todo el derecho de su empresa, puede tomar personal nuevo, no tercerizado. Pero no, él dice tercerizado. Yo no digo tercerizado. Toman la plantilla personal nuevo y lo hacen central. Y aquí la ley no dice que no puede. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta a este respecto? Permitime, Gabriel, 10 segundos. Porque estoy pensando en alguna huelga que hubo en alguna estación de servicio en el interior del país que sirve como ejemplo, sí, donde los que paraban eran 2, pero tenían como 20 que habían venido de otros lados a ayudar en la ocupación para que el resto, que eran la mayoría, porque eso lo cubrimos en algún momento, y se le quedaron prácticamente con la estación de servicio al dueño y prácticamente la fundieron. Bien, yo te voy a contar algunas huelgas y ocupaciones de vaciamiento de fábricas. Llegaron un lunes de mañana y no haber nada. Debiéndole sueldos y jornales, el sábado y domingo se llevaron todas las máquinas. Porque podemos tomar los ejemplos que Dios quiera. A ver, en este tema de relaciones, ni él ni yo orinamos agua bendita. Santo no hay en esta mesa. Cada uno tiene su definición ideológica. Pero si ponemos un ejemplo de una estación de servicio que puede ser válido, ejemplo, digo, porque a veces pasa que 130 huelgas donde mínima, viene gente de afuera de la empresa. 3, 4, 5 y 125 no pasó nada. Entonces, se legisla por la minoría, se legisla el grito. Vuelvo a repetir, se habla del ejercicio pacífico. Toda la inmensa mayoría de las huelgas son pacíficas. Más, y no se originan porque el dirigente sindical se levantó con el pie torcido. La inmensa mayoría es incumplimiento patronal. Richard, ibas a interrumpirle un momento. Claro, te pido disculpas. No, está muy bien.
yo creo que la diferencia en ver este artículo, yo reitero que es exactamente, digamos, lo que dice, ¿no? Y cómo se ha aplicado. La huelga se ejerce sin ningún problema. Han habido en este tiempo de la LUC muchísimas huelgas grandes, ¿no? Yo puse la UPM porque fue la más grande, la más sonada, se paró la refinería de ANCAP. Digamos, huelga no hubo ninguna restricción. Nadie puede decir que una restricción al ejercicio del derecho de huelga. Lo que esta ley ayudó es que cuando hay huelga, los trabajadores que quieran ingresar a trabajar puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Y el empleador, porque así pasaba, por ejemplo, también en... Pero Rodrigo, sí. cuando hay huelga, el trabajador puede... En la bebida ha habido huelga y los trabajadores que no quieren respetarla entraron. Y no pasó absolutamente nada. Richard, ¿Por qué vas a legislar sobre algo que hay? Quizás se equivocó el que redactó y pensaba en la ocupación y metió huelga, porque acá no tiene nada que ver. Hace pocas semanas no se podía entrar. En el puerto hace pocas semanas no se podía entrar. Es probable, pero te voy a repetir, hablame de las 130 huelgas, no me hablé de 3. En las empresas que se haga huelga, como tú decís, en la fábrica de cerveza, y dejan entrar a trabajar... En todos lados sucede eso. No. La inmensa mayoría, pero, la inmensa Richard, mayoría. En 30 y pico de casos por año, según lo dice el Ministerio de Trabajo y según los juicios de amparo que tenían que hacerse, indican que no era en todos. Y acá lo que estamos haciendo es ayudando a que en los casos que sucedían y que violentaban derechos consagrados por la Constitución, no pasen más. Y de hecho yo te voy a decir, creo que además, Richard, la enorme mayoría, porque por eso han bajado tanto estas situaciones. Yo pregunté hoy, ¿cuántos juicios de amparo se han hecho desde que empezó la LUC? Ninguno. ¿Por qué? Y bueno, porque se está aplicando la ley. Ahora, hay un tema que yo te pregunto. No me podés poner un plano de igualdad estos 2 años con pandemia con años anteriores. A ver, no ha habido conflicto porque estaba todo el mundo... Ahora, vamos al otro punto, Richard. Por favor. ¿Por qué tú tenés la idea, o yo creo entenderte así, de que el sindicato puede decidir quién entra y quién no entra a la empresa? No estoy diciendo eso. Entonces, más estoy dando como ejemplo que en la bebida ha habido con huelga, paro de 24 horas y hay gente que entra a trabajar. Entonces, esta ley... Y no lo ponemos en la puerta a decir que no entra. Esta ley lo que hace es nada más que eso. No, Rodrigo. ¿Por qué? Esta ley lo que le da el beneficio al empleador de poder ejercer presión sobre la organización sindical que le hace el reclamo. Porque los otros no afiliados no le hacen ningún reclamo. Entonces, por lo tanto, a ver, podemos estar horas discutiendo sobre lo mismo. Yo lo que creo es que este artículo desmerece el mandato de la Constitución. Hay una cosa que les pregunté y usaron argumentos distintos y me gustaría que quedara claro. Esta ley, este artículo de la ley, ante una huelga en la que, digamos, por las razones que sea, porque son pocos los que entran a trabajar o porque lo que sea, el empleador puede traer un camión de trabajadores. No, pero puede contratar nuevo personal. Gabriel. No lo prohíbe, ni la ley de tercerización lo prohíbe. Entonces, mientras estoy en huelga, hace un llamado público y toman 50, los pone en caja y los hace laburar. Lo que dice Rodrigo con respecto a la tercerización es otro tema. Pero en el tema lo puede hacer, habilita eso. ¿Qué te parece eso, Rodrigo? Reconozcamos, es de Pedro Grullo, es así. Eso, digamos, más allá de que sea legal, digamos, ¿no? Y más ahora, ¿no te parece que eso puede, digamos, atentar contra el sindicato, contra la solidez de una organización sindical? Es que no está, esta ley no es para eso, Gabriel. No, esta ley, yo digo que sea, pero la consecuencia, ¿entendés? Es buscar, cuando uno empieza a buscar malas intenciones es o que intenciones... la ley son para eso, por eso hay dos bibliotecas. No, porque ahora yo no lo tengo acá. Y yo creo que tú lo sabes, pero ahora lo vamos a leer. Todas las recomendaciones y las observaciones de la OIT para Uruguay y para otros países, en las recomendaciones textualmente indicaban esta definición que puso la ley. En las ocupaciones, Rodrigo. No, cuando se les Rodrigo, impedía... tengo todas las fallos de la OIT, en las ocupaciones. Cuando un trabajador no puede entrar
a su lugar de trabajo, o un empleador no puede entrar a su lugar de trabajo, y casos hay, ¿no? Y muchas veces, aceptame, está el famoso video que se viralizó de aquella señora en Salto que quería entrar a trabajar y habían funcionarios de la Intendencia, creo que de Salto, que no le permitían entrar y por supuesto no tenían ningún riesgo como sí lo tenía la señora. El trabajador, según nuestra Constitución, tiene el derecho de ingresar a trabajar, siempre. Y eso es lo que establece esta ley, siempre. Y el empleador también, siempre. Lo dice la Constitución y lo dice la OIT. Entonces, lo que hace la ley, porque se originaban problemas, no me podés decir que no teníamos. Primero, las disputas en la OIT estaban. Las observaciones de la OIT y las recomendaciones que de alguna forma nos decían hay que establecer claramente que los trabajadores pueden ingresar siempre a su lugar de trabajo, aunque haya huelga o cualquier otra medida, siempre ese derecho está. Eso es lo que se busca hacer. ¿Para qué? No, pero y yo creo... dame una interrupción Sí, más que ¿cómo no soy de ¿Cómo interrumpir. no? Mirá, si se está laudando o legislando sobre algo que es un hecho concreto. En la historia del movimiento sindical uruguayo, desde toda su vida, hay huelga, hay gente que entra a trabajar en la huelga, las minorías o ejemplos muy pequeños y puntuales son de tal cosa, lo que tú hablaste de la estación, o lo de pero son... legislar, reglamentar una huelga, después de 100 años que nunca se toqueteó el tema de reglamentación de huelga, reglamentarla de esta manera, realmente es un retroceso, Rodrigo. Te contesto con un tercero. ¿Sabés quién dijo que había que hacerlo? Tú lo sabés. La OIT. Al punto de que a mí la lista negra en sí, digamos, me importa en cuanto a que el prestigio del país y otra cantidad de consecuencias tiene, y sobre todo Uruguay tiene que estar muy bien en esos organismos internacionales. Estuvo varias veces Uruguay para entrar en la lista negra, lo decía el ministro Murro. Estuve en todo ese debate con la OIT, estuvo el negro Juan Castillo, había una barra enorme. Ahí no se discutió nunca el tema huelga, se hablaba el tema ocupación. Bueno, pero se hablaba del Me acuerdo de los 8 artículos que habían planteado en el año 2012. Pero no se habla de la huelga. Pero se habla de que acá hablamos de derechos. Los derechos de los trabajadores que quieren ingresar y los empleadores que quieren ingresar. Eso es lo que en muchos casos se impedía. ¿Y cómo pega esto con la Constitución que te dice que tiene que reglamentarse su ejercicio y efectividad? Pierde efectividad la organización sindical con esta ley. Pero eso es así. No, a ver, podemos estar... A ver, Richard. Trato de tener la cabeza abierta, pero sí, la verdad, esto es así. ¿Qué ha pasado en estos... tú me decís, estuvimos el 2020, no lo contemos, 2021. La enorme mayoría, hasta de los propios sindicatos, aceptaron que no podían impedir... ¿Por qué? Y bueno, porque no se han dado, se dio algunas situaciones muy puntuales, como fue el caso de UTU, que muy sonado, aunque eso ya antes se podía desocupar, que era una absoluta irracionalidad, y discriminar, porque en los públicos se podía desocupar y en los privados no. Vamos a ir a eso en el próximo bloque. Bien, pero lo que pasó en este año demuestra que todo el que quiso hacer huelga lo hizo y separaron las actividades. Pero, no me vas a decir que no hubo... Hay una pérdida de salario real galopante en los últimos 2 años. Pérdida de puestos de trabajo. Cosas que son reales y verificables. Ahora, conflicto. Cuando te tenés que agarrar del laburo porque el laburo se estaba apiantando. A ver, yo creo realmente, legitimidad, tiene toda la legitimidad el gobierno de aplicar esta ley y 500 más. La misma legitimidad que tienen viejos trabajadores y dirigentes sindicales, es decir, esta ley es un retroceso. Esta ley no acompaña el concepto, el contenido de la Constitución de generar un ejercicio y efectividad del conflicto de la huelga. Y vuelvo a repetir, aquel que quiere entrar a trabajar, en este país siempre entraron a trabajar. ¿El empresario, Richard, el dueño? Y siempre entraron. Eso es una ocupación. Cuando hay huelga, entran. A ver, deben lista de gente... Hagamos listas de huelgas donde los empresarios no pudieron entrar, de huelgas, y hagamos listas de huelgas que los empresarios entraron. Es inmensa mayoría. Me lamento que en la televisión el tiempo sea oro. Quisiera que fuera otra cosa. ¿Querías debate? No irá. Tomá. Hacemos una pausa y vamos a venir, sí, con ese decreto de 2010 del gobierno de Mujica que prohibió las ocupaciones en los lugares públicos y que el decreto 281 del 2020 igualó también a los privados. Ya venimos.